carreteras, más trochas carrozables para poder conectar nuestros pueblos y nuestros campesinos puedan sacar sus productos a las ciudades. Y en agricultura, un incremento del 46.2%. Este es algo histórico que no se ha dado en ningún gobierno. 46.2%. Y claro, agricultura no se hace en Lima, la agricultura se hace en las regiones. Entonces es un presupuesto que va a ir hacia las regiones y van a ser beneficiados nuestros hermanos campesinos. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Luis López. Congresista López. Congresista López. Congresista López, tiene el uso de la palabra. Presidente, me pide una interrupción la congresista Paloma. Interrupción, congresista Paloma Noceda. ¿Una o las dos? Las dos. Las dos interrupciones. Gracias, presidente. Señor presidente, la educación es lo más importante para el desarrollo de un país. En el Acuerdo Nacional se estableció como meta para el 2021 que la asignación presupuestal del sector educación comprenda el 6% del PBI, meta que estamos lejos de lograr, dado que para el año 2018 está proyectado al 4% del PBI. Observamos que no hay un cambio de rumbo en el manejo del sector educación, ya que el presupuesto que se nos presenta solo reafirma el continuismo de la gestión del gobierno pasado. Tuvimos un quinquenio perdido y es preocupante que aún no se presenten estrategias claras para mejorar la calidad de la educación. La brecha de infraestructura en el Perú asciende a 100.000 millones de soles. Sin embargo, en su ejecución presupuestal designada infraestructura, en el 2016 solo se ejecutó el 64% de lo asignado. Y este año, a la fecha, solo se ha ejecutado el 34.4%. Entonces, ¿qué medidas se piensa adoptar para poder corregir esta ineficiente situación? Señor presidente, ya es tiempo de actuar porque nuestros niños merecen una educación de calidad. Gracias. Gracias. Congresista Luis López puede iniciar su participación. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, saludar al ministro y a los congresistas de la República. Presidente, casi todos los gobiernos en el mundo tienen una tendencia a pensar en la descentralización. Y cada año nos dice que los gobiernos son descentralistas, que vamos a descentralizar los presupuestos. Y he escuchado acá también a un congresista de la República que también ha sido alcalde, y acá tenemos congresistas que son muchos alcaldes, y siempre se vienen a quejar acá los alcaldes que les necesita presupuesto, pero a veces la vaca no se acuerda cuando era ternera, ¿no? Y presidente, y acá está dicho todo esto, ¿no? En el sector público del año fiscal, año 2017, ¿sabes cuánto tocaba el gobierno central? El 74.1% en el año 2017. Y en el año 2018 seguimos igual, y quizás más, 74.2%. Es decir, presidente, de los 14.000 millones de soles que se ha aumentado, el gobierno central se está llevando 11.000 millones de soles. ¿Eso se llama descentralismo? Eso se llama centralismo. Está bien que la pobreza está en Lima, pero las regiones están pobres, y especialmente en estos problemas de los niños costeros que nos han llevado, presidente. Presidente, y acá me voy a dedicar al sector de educación. En la educación, en el año 2017 llegamos a 26.180 millones del presupuesto, y en este año llegamos 27.431 millones de soles. Es decir, cae la participación de 18.4% al 17.5% respecto al presupuesto total. El presupuesto 2018, presidente, la promesa del Ejecutivo de los 2.000 soles a los maestros, que es un total de 1.360.000 millones de soles. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Vamos a continuar con las mismas huelgas? ¿Y acaso también no se acuerda el Ejecutivo que también en el sector de educación hay personal administrativo con más de 30 años de servicio, con un sueldo miserable, presidente, con 750 soles mensuales, con 2, 3 hijos? ¿A dónde vamos a nuestros hijos la educación, presidente? Y algo importante que lo sepa el país, por ejemplo, en el programa presupuestal
que alberga la beca 18, presidente. Se va a reducir al 10.8% con este presupuesto, la beca 18. Estamos quitando las oportunidades a la juventud. Entonces, presidente, creo que hay una responsabilidad también de la cual después vamos a llegar a un momento para debatir y poder calcular los presupuestos que hay en estos sectores importantes. El sector salud, presidente, acá que había un plan de gobierno de Plano por el Cambio. Lo propuso, justamente con él se presentó en el Congreso de la República el 0.5% del PBI. Y llegamos al 2018, tampoco no se va a cumplir, presidente. ¿Cuánto es el presupuesto que está llegando? De 13.000 millones a 16.000 millones. Es decir, aumentado solamente en el sector salud 2.251 millones de soles. Es decir, el 0.34%, presidente. ¿Dónde está quedando el compromiso con lo más necesitado, con el sector salud? Aquí tenemos que dar estos pilares fundamentales que van al desarrollo y crecimiento del Perú, como tanto también la agricultura, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Congresista Pacori, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, para manifestarles de que el día de hoy empezamos el debate del presupuesto público 2018. Este debate no vamos a realizarlo de manera eficiente si no le hacemos una evaluación de cómo viene avanzando la economía en el país y principalmente la ejecución del gasto presupuestal. Y lo digo esto porque si nosotros miramos la cifra, vamos a ver de que tenemos una débil capacidad de ejecución del gasto, de las inversiones desde el Ejecutivo. Y también tenemos una débil capacidad de implementación de inversión mediante las asociaciones público-privadas. Una débil capacidad de ejecución del gasto que apenas llega al 34% de las inversiones programadas para este año. Esto a 4 meses de terminar el año fiscal. Eso genera una gran preocupación. De igual manera, la implementación de las inversiones mediante las asociaciones público-privadas no están caminando como los ha pronosticado el Gobierno central. En el caso de la región de Puno, tenemos todavía pendiente con una reestructuración continua de su cronograma para la implementación a través de una asociación público-privada de las 10 plantas de tratamiento. Obra que anhela la región de Puno y que al parecer, mediante este mecanismo, va a seguir siendo suspendido. Este presupuesto público nos deja un gran desafío y el desafío se centra en que se tiene que encaminar hacia la reactivación económica, pero mirando la calidad del gasto. No vamos a tener una calidad del gasto si no encaminamos el presupuesto público con una política verdaderamente centralista, una política que abrigue los principales problemas que se enfrentan en todas las regiones del país. Y uno de estos indicadores es, si miramos el sector salud, nos manifiestan que para el 2018 vamos a tener una interrupción del compañero. Tiene la interrupción con esta Ochoa. Muchas gracias, presidente. De igual forma, presidente, sumándome a la necesidad de poner la atención en el sur, porque ya desde hace muchos años parecemos la cenicienta de la inversión, pero cuidado que seamos la burbuja que acaba su capacidad de elasticidad. Necesitamos respuestas serias respecto al aeropuerto de Chinchero, presidente. Aquí mismo este Congreso se alentó de que se podía suspender la concesión y en 3 días se podía volver a empezar el tema de la remoción de tierras. Sin embargo, presidente, este presupuesto retira radicalmente el Aeropuerto Internacional de Chinchero. No lo considera en sus proyectos prioritarios. Claro, estamos entrando en una controversia, pero está claro también aparentemente para el gobierno, porque lo que se ha señalado en el Ministerio de Transportes es que vamos a empezar el día lunes en un tema de diálogo y ojalá se pueda terminar lo más pronto que sea posible. Pero no se ve, presidente, una decisión política y financiera para empezar esta obra de Chinchero. Muchas gracias. Puede continuar con esta Pacori. Bueno, para manifestar
de que si vamos a empezar a pensar el presupuesto del año 2018, hay sectores que tienen que ser priorizados. Sectores, como ya lo han manifestado, como el sector de educación, y también mirar el sector salud. Y si miramos las cifras del sector salud, nos manifiestan de que va a haber un incremento de 13.789 millones a 16.373 millones. Este incremento, si no se mira con seriedad, si no tenemos verdaderas políticas públicas, como por ejemplo, para imbatir el tema de la desnutrición crónica infantil y la reducción de la anemia, si adolecemos de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional. Nos estamos olvidando de los sectores prioritarios, como es el sector producción, porque necesitamos diversificar una economía. Y revisar las cifras dentro del Ministerio de la Producción creo que es una preocupación de todos los sectores del país, señor presidente. Necesitamos mirar y realizar un presupuesto con... Gracias a usted, señor congresista. Señor congresista Castro, por Frente Amplio, 5 minutos. Buenas tardes. Una interrupción para el congresista Curro por 2 minutos. Congresista Curro tiene las 2 interrupciones. Gracias, presidente. El presupuesto para el presente año sigue siendo de carácter centralista. Tenemos 74.2% centralizado en la mano del gobierno. 15.6% se va a distribuir a los gobiernos regionales. 10.2% a los gobiernos locales, a los municipios distritales y provinciales, que consiste 1.646 municipios distritales. Entonces, este presupuesto implica de que los señores alcaldes seguirán siendo viajeros hacia la capital de la República. El alcalde que no está haciendo cola en diferentes ministerios, el alcalde que no pide ayuda, la intermediación de sus congresistas, muchas veces no son recibidos con los altos funcionarios de diferentes ministerios. Y por otro lado, acabamos de salir de un conflicto laboral, medida de fuerza de los maestros del Perú. Hasta ahora todavía no cesa la amenaza de parte del Ejecutivo, de parte del Ministerio de Educación, porque se quiere descontar por los días de la huelga, a pesar de que hay firme compromiso de parte de los maestros, de parte de las autoridades que son directores de las mujeres, para poder recuperar las clases, y también ya se ha restablecido en un 100% el servicio educativo. Y es más, el sector de educación es el sector más amplio. La cantidad de presupuesto que se asigna es pésimo. De igual manera para el sector salud, como también para el sector agrario. Porque la verdad... Culminó la interrupción. Muchas gracias, congresista Curro. Congresista Flores tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Castro, perdón. Bueno, adicionalmente a todo lo que se viene conversando respecto a este tema, el presupuesto es absolutamente centralista y tenemos que decirle a nuestro amigo el ministro de Economía. Pero más allá de todo esto, el año pasado, ojalá que no nos retractemos hacia adelante. El año pasado habían 3, el Consejo Fiscal hablaba de 4.5 de crecimiento de la economía, el Banco Central 4.8, el Ministerio de Economía 4.6, etcétera, etcétera. Terminamos creciendo la mitad. Esa es la verdad del tema. Ahora, echémosle la culpa al niño, a la mamá del niño o al abuelito del niño, como normalmente le echamos siempre. El problema es que tenemos que nosotros, por algo hemos comprado, señor presidente, un satélite. Nos ha costado $300 millones por gusto, al agua. Todo esto nosotros lo hemos podido prever. Y ahora continuamos con la política de la reconstrucción, con cambios. Ojalá que sea así, le deseamos éxitos
a los señores, pero sin embargo lo que tenemos que puntualizar es lo siguiente. La economía, señor ministro, de laptop, donde uno mete y digita un número más, un número menos, es muy fácil. Encontrar el crecimiento económico es muy fácil en esa manera. En el Ministerio de Economía usted lo mete un dedo y simplemente termina creciendo 5, 6, 7%. Hay que conocer el país y determinar los lugares donde debe de invertirse. Esa es la diferencia. Donde nosotros, justamente en los lugares donde con una baja inversión podemos alcanzar los mayores beneficios, no solamente económicos, sino sociales, y combatir la pobreza de manera directa. Eso es lo que está fallando. Los procesos de priorización de los proyectos en cada uno de los sectores. Hoy, es cierto, necesitamos invertir 25.000 millones, que también se equivocaron. Primero decían 3.000 millones, 5.000 millones, 6.000, parecía una rifa. O de repente un cuy en tómbola y les he estado diciendo a los señores, ya no son 7.000, 8.000, 10.000, hemos llegado a 25.000 millones. Lo que en algún momento nosotros hablábamos que por lo menos iba a ser 6.000 millones de dólares. Solamente a ojo de buen cubero, y es más, es muy probable que nos quedemos muy cortos, señor presidente. Pero aquí el tema también yo quiero preguntarle de manera directa, porque hay incoherencias dentro, aquí tenemos los propios números, del propio ministro de Economía, o sea, no estamos inventándonos nada. Preguntarle, por ejemplo, que va a crecer la demanda interna a 3.6. ¿Qué significa la demanda interna cuando nosotros no le damos dinero a los profesores, cuando le pagamos 800 o 900 soles al sector salud, a cada uno de los trabajadores? La demanda interna va a crecer en la medida que nosotros le metamos dinero a los bolsillos de nuestra gente. Pero cuando nosotros direccionamos cada uno de estos contratos para las grandes empresas y que salga del dinero del país, como en el caso de las casas de cartón, esas casas de cartón se han ido, se van a otro país ese dinero. El dinero tenemos que nosotros dejarlo acá, esa es la demanda interna, señor presidente del Congreso y señor, por su intermedio, al señor ministro de Economía. Y por otro lado, la demanda interna va a crecer en la medida que nosotros fortalecemos la capacidad productiva al interior del país. Si no, vamos a continuar comprando artículos del extranjero. Y lógicamente también tiene que ir acompañada de una política monetaria. Si no hay una política monetaria, los productos extranjeros van a salir más baratos que los productos nacionales. Y eso definitivamente, aquí nuestro ministro sabe perfectamente de qué estamos hablando. Pero ya dado que el tiempo es el peor enemigo, vamos a tratar, cuando se habla de la política de la recuperación de la inversión pública o con espacio fiscal también, le hablo del hospital regional, porque todos esos, los hospitales, Cajamarca, el hospital de Tacna, están en una serie de casos de corrupción. O sea, se ha entrampado la economía porque los dineros, los flujos, no llegan al lugar simplemente por cuestiones de corrupción. Y eso también tiene que combatirlo de manera directa. El enemigo es el tiempo, pero vamos a voltear aquí también cuando se habla del círculo virtuoso. Y aquí hay un tema sobre la recuperación de la inversión privada. Vamos a ir al tema. Se habla de del dinamismo de la inversión en minería y habla de otros sectores transables. Es cierto, pero cuando hablamos de sectores transables, tenemos que hablar también de los sectores no transables. Y dentro de los no transables está justamente, dice, mayor demanda por materiales de construcción y acero. Y justamente esos son los sectores no transables. O sea, dentro de la propia recuperación de la inversión privada, hay una dicotomía aún no resuelta. Y eso es lo grave, porque o nos dedicamos a hacer una cosa o nos dedicamos a otra. Todos los que se han dedicado a hacer varias cosas terminan haciendo nada. En este caso tenemos que priorizar en todo caso los sectores, desde mi punto de vista, los sectores no transables. En este caso, continúe un minuto. Los sectores transables de lo que sabe que es de dirigir la economía hacia el exterior. Y en todo caso, el señor ministro tiene que corregir estas páginas, ¿no? Después de esto, la mayor oferta del crédito, por ejemplo, el sistema financiero, lo sabemos, necesitamos, porque el Perú, el 98% de la economía del Perú se mueve por la micro y pequeña empresa. O mejor dicho, el gran empleo informal o formal, porque aquí queremos establecer una diferencia entre empleo formal e informal. Señores, cuando uno va a comer al mercado o va a comprar algún producto, sea formal o informal, todo uno necesita igual forma de mandar los productos. Pero aquí queremos establecer, si bien es cierto, es una cosa la categoría formal, que es desde el punto de vista legal, y el otro que aparece, que no está registrado de repente en la economía, pero hay que entender que esos sí necesitan vivir, y para vivir es indudable que necesitamos crédito barato.
Y eso también es producto de política monetaria, señor ministro. Y eso también tiene que conversar con el Banco Central de Reserva. O sea, estamos nosotros trabajando y pensando pues que el cuy de la esquina... Un minuto de culmine. En todo caso, lamentablemente pues el tiempo es el peor enemigo porque hay muchísimas, con su propia dinámica, estamos hablando muy rápido de repente, pero habla también el mayor dinamismo en los próximos meses, principalmente el sector público. Y ahí está el gran problema. Si nosotros seguimos inyectando dinero al sector público, vamos a seguir el endeudamiento. Y hay que ser claro también, y le vamos a dar el beneficio de la duda a nuestro coterráneo, el doctor Zavala, simplemente decir lo siguiente: es cierto, se puede ver más. Pero cuando dirigimos, es como cualquier persona en nosotros, pedimos un crédito, nos dedicamos a la farra, simplemente o nos roban el dinero, terminamos en nada. Y eso es lo que está pasando en el país. Seguimos endeudándonos y metiendo el dinero a proyectos absolutamente improductivos, llenos de corrupción, mal dirigidos, sin estudios definitivos, como lo que ha pasado en el Hospital Regional de Tacna, que también lo sabe el primer ministro, o presidente o ministro de Economía, y que lamentablemente también, como el caso de Cajamarca, y no solamente son los únicos, estamos dando simplemente... Puede culminar, congresista, ¿cómo no? Muchas gracias. Pero el tema de fondo, en todo caso, y también volvemos al señor ministro de Economía, es la redistribución del ingreso nacional, que es lo que reclaman todo el país. Todo el país estamos reclamando, no es Lima. El Perú no es Lima, pues, desgraciadamente. El Perú es 1.200.000 y tantos kilómetros cuadrados. Y justamente donde se encuentran los mayores niveles de pobreza son en el interior del país, que son los que reclaman, ya han venido reclamando con los profesores, reclaman en el sector salud y en cada uno de los sectores. No se trata solamente de meterle más minas y más contaminación. Nosotros, en el caso de Tacna, aquí no se prioriza, por ejemplo, el tema del agua, que es vital. Se quiere invertir más, pero si no tenemos el recurso hídrico, ¿qué ganamos teniendo más dinero? Tenemos más minas o lo que fuere, pero no tenemos el recurso hídrico que es vital para cada uno de nosotros, señor. Ahora, por otro lado, tampoco no se puede llegar simplemente por tener mayor inversión, como lo hemos analizado simplemente en términos de lo que significa. Es clave generar los ingresos. ¿Cómo no, congresista? Congresista Edwin Donaire tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo patriótico a nuestro premier, y con mucha nostalgia percibo que nuestro premier no ha leído el libro que le he obsequiado, o no ha logrado sensibilizarlo, pese a tener un buen corazón y buenas entrañas, para poder reconocer a todos nuestros miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional que han logrado la pacificación nacional. Y sin embargo, señor premier, pese a que se ha incrementado en 10% el presupuesto, lo ha castigado a la defensa con 9.3%. Le ha inyectado a la caja de pensión policial militar 1.300 millones, cuando la deuda es de 45.000 millones, o sea, le ha dado el 3%. Bueno, efectivamente, señor premier, yo en algún momento le dije, es difícil valorar el sacrificio de los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional si es que no logramos visitar al BRAE personalmente, no visitar los puestos de vigilancia, y está abierta la invitación para ir juntos, señor premier, a través de la presidencia. Y si nos pasa algo, le ofrezco que vamos a tener un entierro con todos los honores, señor premier. Ayer murieron 3 policías, señor presidente, y se unan 3.000 viudas aún con este problema. Y en ese sentido, creo que morir por la patria un soldado o un policía es natural, pero sobrevivir en medio de la indiferencia, de verdad, es una agonía dolorosa. Sin embargo, acá hay 130 patriotas que no son indiferentes, y lo invito a usted y le invoco a usted unirse a este grupo patriota, señor premier. Se dice que los hombres y los reyes se juzgan y se ven en las situaciones críticas.
Creo que ya es tiempo, señor Premier, a través de la presidencia, de dar la vuelta. Las excusas del fenómeno del niño costero, que el Lavallato. Qué mejor que en momentos de crisis se dan estas oportunidades para que usted demuestre todos esos sus grandes conocimientos de economista, que lamentablemente yo no he tenido esa oportunidad porque yo mientras combatía usted se estaba capacitando, ¿no? Y en ese sentido, también, señor Premier, de verdad, usted cuando asumió la cartera de ministro de Economía, asumo que también asume el compromiso de campaña de nuestro presidente. Y en ese sentido, usted, señor presidente. Un minuto para continuar. Señor Premier, usted tiene la responsabilidad, la lealtad y la fidelidad de guardar las espaldas al señor presidente y de cumplir con ese compromiso. Esa es su responsabilidad como subordinado, guardarle las espaldas y que propicie que cumpla con su compromiso el señor Kuczynski. Y efectivamente se dice por un lado que es inconstitucional esta situación de las pensiones. ¿Acaso puede pensarse que un presidente puede hacer un compromiso de campaña inconstitucional? ¿O acaso vamos a asumir que no conoce la Constitución? No puede ser. Asimismo se aduce que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Eso lo conocemos todos. Pero esto no se trata de una iniciativa de gasto, sino corregir una transgresión conculcada por el gobierno anterior a todos los pensionistas. Usted, con sus conocimientos vastos de economía, señor presidente, y acá termino, sus vastos conocimientos de economista, seguramente, solamente sugerencia, tráigalo de las orejas al de la SUNAT a su oficina y dígale que tenga 30 días para cobrar los 14.000 millones que deben las empresas nacionales y extranjeras. Sé que han judicializado, claro, vienen a invertir al Perú y dice que no pueden pagar o lo judicializan, sin embargo viven como reyes y viajan a los unitestates, a las Miamis, a las Europas, entonces no están tan caídos de dinero. La otra manera, señor presidente, he visto ayer en el periódico que gana un consorcio chileno 300 millones para los panamericanos. Y señor Premier, yo le sugiero, están todas las escuelas de los institutos armados que se vayan 15 días de maniobras y tiene usted para ahorrar 300 millones que lo ocupen todos los 9.000 atletas. Y 74 millones para el Reino Unido por asesoría que... Okay. Gracias, congresista. Congresista Clayton tiene el uso de la palabra. Congresista Tapia. Muchas gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción el colega Mártires, presidente. Congresista Mártires, Lizana Mártires, tiene las dos interrupciones. ¿Las dos o las dos? Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los colegas y al señor Premier. Señor presidente del Consejo de Ministros, el 2017 fueron 22.000 millones el presupuesto, el 2018 24.000 millones, es el 10%, 10.7% que ha subido. Para los gobiernos locales y regionales, solamente el 5.9%. ¿Por qué no hay coherencia, señor primer ministro? Si ha subido el 10% para el presupuesto nacional, los gobiernos locales, especialmente los gobiernos rurales del país, esperan un mínimo del 10%, lo cual no refleja este porcentaje. Señor presidente, por sentarme al primer ministro, de repente nosotros no hemos regalado un libro de los gobiernos locales, pero sí, la realidad del país lo demuestra.
que de una vez por todas tiene que trabajarse por las zonas rurales del país, los más desprotegidos. Y aquí, señor Premier, no estamos viendo en el presupuesto. Es poco lo que se hizo, queremos más. Lo que hemos trabajado en gobiernos locales, especialmente rurales, está abandonado. Ahora, en estos momentos, los gobiernos locales ni siquiera tienen para pagar la planilla del funcionamiento. Eso. Usted, en una anterior reunión que hemos estado en Palacio de Gobierno, ha ofrecido a los alcaldes de Piura ayudarnos para el 2018. Y eso quisiéramos verlo reflejado en la ley de presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Clayton, puede iniciar su presentación. Gracias, presidente. Con el saludo cordial al Premier y también, además, a toda la representación nacional. El día de hoy, nuestro país, con mucha expectativa,